Marcos capítulo 7, desde el versículo 14, dice la palabra de Dios. Llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía: escuchen todo lo que les digo y entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús dejó a la multitud y entró en casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. ¿También ustedes son tan faltos de entendimiento?, les dijo. ¿No comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago, y se elimina. Jesús declaró así limpios todos los alimentos. También decía: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaño, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Amén. Oremos. Señor Dios, que las palabras de la boca de tu siervo y las meditaciones de nuestro corazón sean agradables delante de ti. Oh Señor, nuestra roca y redentor, a través de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Y les invito a abrir sus Biblias en Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1. Hace 2 semanas empezamos nuestra serie de Jonás, ¿verdad? Ya antes de eso estábamos en la carta de Tito. Antes de Tito estuvimos en una serie de Ruth. Antes de Ruth estuvimos en una serie de Habacuc. Y también estuvimos en una serie del Sermón del Monte. Ahora nos encontramos en la carta de Jonás y vamos a leer los primeros 3 versículos de Jonás capítulo 1 para leer el texto del día de hoy. Jonás 1 dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Hoy estamos viendo algo que ocurrió alrededor de 2700 años, pero sus lecciones son tan frescas para nosotros el día de hoy. Tenemos un profeta, un portavoz de Dios, siendo rebelde contra aquel que lo llamó al ministerio. Un profeta descarriado de una nación descarriada. La voluntad de Jonás de dar la espalda al llamado profético de ir a Nínive, eso fue un síntoma del espíritu del reino del norte de Israel en ese momento. Israel, como dijimos hace 2 semanas, había dejado de lado su llamado nacional de ser sacerdote de Dios para otras naciones y no querían ya hacer eso. Por lo que fueron guiados por hombres malvados y ya no eran esas personas que Dios había llamado y que los había apartado para ser. Y Nínive era una gran ciudad, una de las grandes ciudades del mundo antiguo en ese momento, una ciudad muy importante en la nación de Asiria. Y era de interés de Israel que Asiria fuera débil como nación enemiga. Y Jonás no quería participar en nada que hiciera a Asiria crecer y fortalecer. Y esa es la nación que Dios llama a Jonás para que vaya, ¿verdad? La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Y esta frase, la palabra del Señor, esa es una expresión común que introduce una declaración que Dios le dio al profeta. No sabemos nada de su padre, Amitai.
solo que su nombre significa veraz o leal, pero nada más. ¿Y qué es lo que le dice Dios exactamente a Jonás? Dice: Jonás, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido contra mí. ¿Verdad? No había nada extraño allí, no había nada que interpretar allí, estaba bien claro el mensaje de Dios. ¿Verdad? Dios siempre habla claro, claro. Dios siempre nos muestra su voluntad en su palabra, claro. Si no obedecemos es porque no queremos. ¿Verdad? El pueblo de Nínive era un pueblo pecador, eran malvados, y era el tiempo para su juicio, ¿verdad? Dice: porque su maldad ha subido hasta mí. Dios está diciendo: ha llegado el momento de que les declares mi palabra, Jonás, así que quiero que vayas, levántate, haz tu trabajo y anda a ese pueblo. Y quiero que respondas rápidamente y me obedezcas. Y ve a Nínive. Y vemos que Dios usa hombres como medios para hacer su voluntad. Dios puede hacer lo que Él quiera sin el hombre, pero le place usar al hombre. Ahora bien, este mandamiento de ir a Nínive era algo inusual y poco común. ¿Por qué? Porque el patrón ordinario para los profetas de Israel era que ellos profetizaran a su propio pueblo dentro de los límites de su propia nación. Los profetas, ellos profetizaban al pueblo de Israel. Eso era lo común. Y aquí Dios le está dando algo inusual, poco común a Jonás, enviándolo más allá de las fronteras nacionales de Israel. Enviándolo más allá del pueblo de Israel para predicar a un pueblo extranjero. Pero aunque esto era inusual, desde el oficio profético, esto es perfectamente consistente con el llamado de Dios para Israel. ¿Se acuerdan que miramos en Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham y le promete un gran pueblo y que sus descendientes serían como las estrellas? Y él dijo que el propósito de esto es para que ellos sean una bendición solamente para Israel. No, sino para que sean una bendición a todas las naciones. Entonces, aunque esto era inusual para el profeta, esto era consistente con el propósito más amplio de Dios por el cual llamó al pueblo de Israel. Así que Dios le dice a Jonás: levántate y ve a Nínive. ¿Y qué debía hacer? Versículo 2 dice: proclama contra ella. Y esto es una indicación de que Jonás debe ir, debe de caminar, debe de moverse y hacer una proclamación profética de la voluntad de Dios a estas personas. Ve y diles lo que les tengo que decir. Y Jonás, como profeta, él fue un siervo del Señor. Él estaba destinado a estar en obediencia inmediata y directa al Señor que lo había llamado a este oficio. Él tenía que obedecer rápidamente. Y muchas veces lees en el Antiguo Testamento cómo ves a Dios que se refiere a sus profetas como mis siervos, mis profetas, los que me sirven. Dios está diciendo: son instrumentos de mi voluntad, instrumentos de mi proclamación. Y si pensamos un poco, ser profeta de Dios es una posición elevada y es una posición privilegiada, ¿o no? Wow, el proclamar la palabra de Dios, el decir la palabra de Dios, el ser un siervo directo del Dios Altísimo, ser un vehículo de la revelación de Dios a la humanidad. ¿Pensarías que un profeta temblaría bajo el peso de la majestad de tal llamado en su vida? Y pensarías que habría una sensación de siempre seguir y siempre ser un profeta de Dios. Pero cuando vemos la respuesta de Jonás, vemos que no fue así. ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo Jonás?
Bueno, el mensaje de Dios para Nínive era muy simple, ¿verdad? Muy sencillo. Ve a Nínive a advertirles que Dios se está preparando para juzgarlos. Dios se está preparando para juzgarlos. Esto es lo que se suponía que debía ir y decir. Y al leer en el Antiguo Testamento estamos acostumbrados a que los profetas hablen con valentía, ¿verdad? Estamos acostumbrados a que los profetas muestren fortaleza durante la oposición a pesar de que sufren por ello. Por ejemplo, en Primera de Reyes 18 tenemos a Elías contra los profetas de Baal. Y en Jeremías 20 vemos que él habló de la carga profética de la predicación. Él dice en Jeremías 20, esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Hago esfuerzos para contenerlo y no puedo. Tengo que hablar la palabra de Dios. Lo que Él me dice, tengo que soltarlo. Tengo que hablar porque la presión interna dentro de mis huesos me lo dice. Dios me ha ordenado hablar y es demasiado grande y no puedo contenerla, dice Jeremías. Tengo que darle rienda suelta o estallaré. Y yo me siento igual. Siempre quiero predicar la palabra de Dios. No puedo dejarla allí. Pero cuando vemos la respuesta de Jonás, vemos todo lo contrario. No es lo que esperaríamos de un profeta de Dios. Versículo 3. Jonás se levantó, ¿verdad? Hasta allí se obedeció, porque Dios le dijo, levántate. O sea, que va bien. Pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y tú dices, ¿qué? Esto no puede ser un profeta. ¿Qué estás haciendo, Jonás? Dios te encarga una tarea y tú huyes. El siervo de Dios es ahora un rebelde. El portavoz de Dios ahora está desafiando la voluntad de Dios. Jonás conoce la voluntad de Dios, pero la rechaza y la desprecia. ¡Wow! Jonás está rechazando su llamado, le da la espalda a Nínive y quiere hacer exactamente lo opuesto e ir en la dirección opuesta de donde Dios había manifestado su presencia. Huyó de su asignación a Nínive. Ahora, Jonás, él sabía que Dios era omnipresente, estaba en todo lugar, que Dios estaba siempre en todas partes, pero de alguna manera él pensó que podría evitar predicar a Nínive si se subía en un bote y se iba en una dirección opuesta y si pasaba un tiempo haciendo otra cosa. Y así son muchos. Muchos dicen, sí, Dios es omnipresente, pero viven como si no lo fuera. Pero viven como si no lo fuera. La pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Cómo pudo Jonás haber llegado a este punto? ¿Por qué se habría rebelado contra este llamado tan claro de Dios? Bueno, parte de la respuesta está en Jonás 4. Vayamos a Jonás 4 un momento. Aunque es un texto que vamos a ver dentro de varias semanas, o meses, quién sabe. Jonás 4, ¿verdad? Allí encuentras parte de la respuesta, ¿verdad? Necesitamos entender qué es lo que motiva a Jonás a actuar de esta manera, ¿verdad? En Jonás 4 tenemos, después de que Nínive se arrepiente de su predicación, ¿verdad? Aquí tenemos un spoiler, pero Nínive se arrepiente de su predicación, y cuando Jonás vuelve por segunda vez, en el capítulo 4, versículo 1, dice, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oigan por qué se enojó. Y oró al Señor. Ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis,
porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y tú dices, ¿qué? Volvamos ahora a Jonás capítulo 1 con esta información. Él dice en sus propias palabras, Dios, yo sabía Dios que si yo voy para Nínive, yo sé exactamente lo que vas a hacer, porque tú eres un Dios compasivo, porque tú eres un Dios misericordioso. Y si voy a Nínive, tú vas a mostrar esa gracia en esas personas, vas a traer compasión sobre ellos y se van a convertir. Y yo no quiero eso. Jonás no quería compartir la gracia, la misericordia y el amor y la compasión de Dios con Nínive. ¡Wow! ¡Qué egoísta! No quiero que estas personas conozcan la misericordia de Dios. En otras palabras, Jonás tenía su propia agenda e intereses y se rebeló de la manera más descarada. Todo esto teniendo una doctrina sólida y una doctrina correcta, teniendo una teología sana, todavía se desvió. Y es intrigante darse cuenta que su conocimiento de Dios era sólido y correcto cuando hizo esto. Eso nos dice muchas cosas. ¿Verdad? Allí nos da en el capítulo 4 una descripción de Dios que nos recuerda a Éxodo cuando Dios revela su nombre a Moisés y dice que es un Dios misericordioso, compasivo, lento para la ira, abundante en misericordia. Y Jonás dice, sí, yo sé quién tú eres, pero simplemente no quiero que seas así con estas personas, Dios. Dios, o sea, Jonás quiere decidir a quién Dios muestra su misericordia y a quién no. Jonás quiere ser el soberano, a pesar de su doctrina correcta. Y eso es similar hoy en día a un pastor que predica y habla de estas cosas, pero vive una vida de hipocresía y una doble vida. ¿Qué pensarían de mí si predico todo esto, pero me ven viviendo una vida que es contraria a todo? Pero si él predica de esta manera, pero si él enseña de esta manera y él sabe estas cosas, ¿por qué vive así? Es lo mismo. Es lo mismo para ti también, que a lo mejor conoces la palabra de Dios, pero vives diferente. Que a lo mejor sabes cómo debe ser un esposo, pero no lo haces, o sabes cómo tiene que ser una esposa, pero tampoco lo cumples. También para ti que conoces cómo debes andar en este mundo, pero no lo haces. Muchos dicen, Dios es soberano, pero viven como si no lo fuera. Pero viven como si no lo fueran. Cualquier preocupación te derrumba, pero no dices que Dios es soberano. Jonás tenía una teología sólida mientras perseguía su pecado. Pero Jonás fracasó en medio de su doctrina correcta. ¿Verdad? Y te haces la pregunta, ¿cómo pudo suceder esto con todo lo que sabía? ¿Cómo podía desafiar al Dios que le había dado el privilegio del oficio profético? O para ti, ¿cómo explicas tu propio pecado cuando tienes un conocimiento similar de Dios como creyente? ¿Cómo explicas tu pecado cuando tienes un conocimiento de Dios correcto? ¿Cómo lo justificas? Esto no es solo de Jonás. Esto se extiende a la raza humana, ¿verdad? Jonás tenía un orgullo en su corazón en donde él prefiere su propia opinión de la situación a someterse a lo que Dios había llamado a hacer. Y así somos muchos. Yo hago lo que yo quiero, no lo que dice la palabra de Dios, aunque sé lo que dice. Nuestras opiniones valen más que la opinión de Dios.
Es que no me gusta eso, yo hago lo que yo quiero. Y así son muchos hoy, y así son muchos, lamentablemente, en las iglesias, incluso en esta iglesia. Incluso en esta iglesia. Y lo que le sucede a Jonás es esto. Es que debido a que él no había tratado con el pecado de su corazón, como no había tratado con el pecado en privado, su pecado se hizo público. Su pecado lo descubrió, como las Escrituras dicen que sucederá, por ejemplo, en Lucas 12, 2 al 3. Y no te dejes engañar, ¿verdad? Dios no puede ser burlado. Lo que un hombre siembra, eso también cosechará. Cuando un hombre siembra pecado en privado, eventualmente el fruto de la cosecha va a ser conocido en público. Y muchos se engañan pensando que serán la excepción, que pueden salirse con la suya y que nadie los va a descubrir. El conocimiento correcto de Dios no había llevado a Jonás a un temor real de Dios, a un temor que lo motivara a obedecer a Dios. Y eso quiere decir que tener conocimiento correcto no es suficiente si no produce temor de Dios. Hay muchos con conocimiento correcto, pero pocos con temor de Dios. ¿Por qué Jonás haría esto? ¿Por qué un hombre en el ministerio o por qué una mujer de familia arriesgaría todo por lo que ha trabajado y construido en su reputación años y años? ¿Por qué lo arriesgaría todo por unos momentos, ya sea de placer sexual o por drogas o por alcohol? ¿Por qué haría eso, sabiendo todo lo que sabe? Parece un dilema que no podemos resolver y entender, pero tenemos que entender cómo funciona el pecado. El pecado no es racional. El pecado es destructivo para el hombre. El pecado es destructivo para la mujer. El corazón humano está tan retorcido que ignora las consecuencias del pecado por el disfrute de los placeres momentáneos del pecado. Pensando que de alguna manera yo seré la excepción y nadie me va a descubrir, que no serás atrapado, que soy tan inteligente que Dios no me va a descubrir ni nadie me va a ver. Soy demasiado inteligente para mi cónyuge, para mis padres, y nadie se va a enterar. No hay temor de Dios el que piensa de esa manera. Esto es lo que quiero y creo que puedo salirme con la mía. No hay temor de Dios en esos corazones. Y el temor de Dios es lo que nos aleja del pecado, lo que evita la vergüenza y el reproche de nuestro propio testimonio. Así que lo que vemos es que cuando no tratamos con nuestros pecados, el pecado siempre te llevará a lugares a la que tú nunca quisiste ir. El pecado siempre te llevará a lugares que nunca pretendiste ir. Y el único poder seguro contra el pecado es el Señor Jesucristo y la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre. El pecado no es racional, no piensa las consecuencias. Y es un síntoma de un corazón desordenado, pecaminoso y rebelde. El problema es el hombre interior, como leímos en Marcos 7. Marcos 7. Vayamos allí una vez más. En Marcos 7, versículo 20 dice, Marcos 7, 20, también decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. ¿Verdad? Y si hacemos la pregunta entre el versículo 20 y 21, ¿de dónde viene el pecado? ¿De dónde vino la rebeldía de Jonás? ¿De dónde vienen los adulterios, la lujuria y todas estas cosas? Nuestro Señor, que es el dueño de la verdad, nos dice en el versículo 21. Porque de adentro del corazón de los hombres
salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. La fuente del pecado, hermanos, no es externa. La fuente del pecado es interna. Está dentro de ti, de un corazón retorcido y un corazón pecaminoso. ¿Verdad? Cuando salen palabras de tu boca, palabras horribles, porque a lo mejor te golpeaste el dedo del pie, o a lo mejor porque alguien ha hecho algo malo contra ti, y estallas de ira, y dices cosas horribles, y dices, no, es que eso fue el momento solamente. Yo no soy así, pero eso fue el momento. Mentira, hermano. No te autohalagues diciendo que eso fue un momento, no. Eso salió dentro de tu corazón y ese es quien eres. ¿Verdad? Tenemos que acabar con ese autohalago que nos damos a nosotros, de que yo soy básicamente bueno, pero esas son excepciones. Así no es como la Biblia muestra al ser humano. Y nuestro Señor Jesús nos está diciendo y nos muestra que algo está sucediendo en tu corazón. Y cuando este tipo de cosas son el patrón de tu vida, lo que necesitas entender es que estos pecados en tu corazón te están mostrando quién es el verdadero tú. Jonás era un rebelde. Jonás tenía rebeldía en su corazón. Pero el rebelde que más debería de preocuparnos a cada uno de nosotros es cuando nos vemos en el espejo. ¿Verdad? La imagen bíblica no es de hombres y mujeres que son básicamente buenos y a veces caen, no. La comprensión bíblica es que los hombres pecan porque son pecadores por naturaleza. Los que han venido los jueves, hemos hablado de eso, ¿verdad? El hombre por naturaleza es un pecador y su naturaleza, que determina su comportamiento. ¿Verdad? Jesucristo no vino al mundo porque necesitaba una ligera modificación espiritual. Él no vino para ayudarte, para cruzar la línea de meta en tus esfuerzos de rectitud. Esa no es la imagen bíblica. Y me preocupa que muchas veces eso es lo que las personas creen, aún personas en esta iglesia. Muchos no entienden eso. Jesucristo no vino porque estabas enfermo. Jesucristo vino porque estabas muerto en tus delitos y pecados. Jesucristo no vino simplemente porque necesitabas un poco de ayuda. Jesucristo vino porque necesitabas una resurrección espiritual. Necesitabas nacer de nuevo porque estabas muerto en tus delitos y pecados. Hay pecados que muchas veces no los vemos como pecados, ¿verdad? Y es tan fácil en nuestra cultura hipersexualizada pensar que solamente es una cuestión de pecado sexual. Y que si eso no es un problema para mí, entonces estoy bien. Pero no es así. El problema de Jonás no era sexual. Y es por eso que ahora quiero mencionar algunos pecados de los cuales tenemos que guardar nuestro corazón porque son pecados destructivos. Si tenemos tiempo, ¿verdad? Quiero mencionar 10 pecados, breve. Bueno, como no prediqué la semana pasada, quiero mencionar 10 pecados con un versículo bíblico de la cual tenemos que guardar nuestros corazones, ¿verdad? Y estamos hablando de ese aspecto de tu vida que nadie ve sino Dios. Ese aspecto de tu vida privado, ¿verdad? No estamos hablando de las otras personas.
lo que las otras personas ven en ti, porque muchas veces nos comportamos muy diferente en privado que en público. Te voy a dar 10 áreas de pecado del corazón para estar en guardia, para que no termines en el lugar de Jonás, en un lugar que nunca pensaste que irías. ¿Verdad? En Proverbios 4:23 dice, con toda diligencia, ¿guarda qué? Tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Tenemos que guardar nuestro corazón. Y el corazón en la Biblia se refiere a los pensamientos, a los deseos, a las prioridades, a los anhelos. Ese es el corazón. Cuida tu corazón, cuida tu hombre y tu mujer interior. Sé consciente de las cosas que están pasando en tu corazón. Sé consciente de lo que estás pensando. ¿Para dónde se van tus pensamientos? ¿Qué es lo que está deseando tu corazón? Examina tu corazón para que no se incline hacia el pecado. Así que, pecado número 1, guárdate del pecado sexual. Guárdate del pecado sexual. ¿Verdad? En Proverbios 9, versículo 13 dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple y no sabe nada. Se sienta a la puerta de su casa, en su asiento, en los lugares altos de la ciudad, llamando a los que pasan, a los que van derechos por sus sendas. El que sea simple, que entre aquí. Y el falto de entendimiento le dice, dulces son las aguas hurtadas, y el pan comido en secreto es sabroso. Ven, nadie lo sabrá. Nos llenaremos de amor y de placer y seguiremos adelante y nadie lo va a saber. Nadie. Versículo 18, mira cómo le advierte. Pero él no sabe que allí están, ¿qué? Los muertos. Que sus invitados están en las profundidades del Seol. ¡Wow! Y esta es un área que ha derribado y ha destruido a innumerables hombres y mujeres, a familias y a matrimonios. Así que guárdate del pecado sexual. Segundo, guárdate del conflicto matrimonial. Conflicto matrimonial. Primera de Corintios 7:5 dice, no se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por corto tiempo para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. ¿Verdad? A veces la intimidad es un arma fácil de manejar contra tu cónyuge. Y las Escrituras dicen de manera específica, no se priven el uno del otro. Si hay conflicto matrimonial, resuélvelo rápidamente. Y no uses la privación como castigo, como un arma para herir, para privar a tu cónyuge. Resuelve tus conflictos matrimoniales. En tercer lugar, también guárdate del orgullo espiritual. Orgullo espiritual. Primera de Corintios 10. Versículo 12. Dice, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado que no sea que caiga. No sea que caiga. ¿Verdad? Muchos dicen, no, yo estoy bien. Yo no peco como los demás. Yo estoy firme. Estoy comprometido. Yo leo mi Biblia y voy para la iglesia. Ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado. No creas que no puedas caer en pecado. Mantente alerta. No bajes la guardia. Mira a Pedro. Pedro dijo, nunca te negaré. Yo moriría hasta por ti, Señor. ¿Y qué hizo? Lo negó 3 veces. Cuarto, guárdate de la ira. Guárdate de la ira. Hemos dicho entonces la tentación sexual, el conflicto matrimonial, el orgullo espiritual y la ira.
En Efesios 4:26 dice, enójense pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Y ven cómo muchos de estos pecados, su influencia es Satanás. Si no tratamos con los pecados, le damos ventaja al diablo. ¿Verdad? Y a lo mejor tú eres una persona enojada en el mundo, enojada con tu cónyuge, enojada con el pasado, por cosas que pasaron hace mucho tiempo. Si es así, te ruego en el nombre de Cristo que enfrentes ese pecado en tu corazón. ¿Por qué? Porque te va a llevar a lugares que nunca quisiste ir. Guarda tu corazón de la ira y el enojo. En quinto lugar, guárdate del amor al dinero y el materialismo. Guárdate del amor al dinero y el materialismo. Primera de Timoteo 6:9. Primera de Timoteo 6:9. Dice, pero los que quieren enriquecerse, y ahí está hablando de un deseo, de los que quieren, de los que desean tener cosas y enriquecerse, de los que quieren hacerse ricos, ¿qué pasa con ellos? Caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. ¿Verdad? La Biblia nos dice, no codiciarás. Y si tu corazón está cautivado por la búsqueda de la riqueza y de las últimas cosas de la moda, de las últimas cosas mundanas, date cuenta que hay pecado en tu corazón y que eso es muy peligroso. Hay personas que pasan horas en Amazon viendo cosas para ver qué comprar. ¿Qué es lo último que voy a comprar? Horas viendo zapatos y bolsos y muchas cosas. Quieren el último iPhone y desean la última tecnología y harían lo que fuera por eso. Harían lo que fuera por eso. Se endeudan por tener lo último de la moda. Cuida tu corazón de eso. Cuida tu corazón de eso. La Escritura te advierte que trates con tu corazón. Trata con el hecho de que este mundo es pasajero. Que esas cosas son pasajeras. Todos vamos a morir y todos vamos a dejar todo en este mundo. Por lo que la búsqueda de estas cosas es realmente tonta como un objetivo de la vida. Si las tenemos, bien. Bien, qué bueno. Pero no estamos hablando aquí de que si eres rico o no, que si tienes o no. Es que si estás dispuesto a dejarlo si llegara el momento. Y no es el deseo de tu vida de adquirir tesoros y cosas materiales. No es lo que motiva y lo que le da pasión a tu vida. La última ropa de moda. En sexto lugar, cuídate de la indiferencia espiritual. Cuídate de la indiferencia espiritual. ¿Verdad? Aquí hablo de descuido de la palabra de Dios, descuido de reunirse con su pueblo, descuido de la oración, descuido de las disciplinas espirituales. ¿Verdad? En Hebreos 2, versículo 1 dice, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. ¿Por qué? No sea que nos desviemos. No sea que nos desviemos. Así que no tengas indiferencia espiritual. Reúnete con el pueblo de Dios. Y es buen momento para invitarte a la escuela dominical para adultos la semana que viene. A las 9:30 de la mañana. Para seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Llega temprano a la iglesia. Tómalo en serio. 7. Guárdate de la amargura.
Guárdate de la amargura, ¿verdad? La amargura es esa convulsión interior sobre un mal real o un mal percibido que alguien ha hecho en tu contra. Y me amargo. Pero en Hebreos 12:15 dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Si hay algo que es infeccioso, es la amargura. Amarga a toda una casa. Asegúrense de que eso no suceda. Presta atención a tu corazón. Cuida tu corazón con toda diligencia contra tus inclinaciones hacia la amargura, hacia la tentación sexual, hacia el conflicto matrimonial, hacia el orgullo espiritual, hacia la ira, hacia el amor al dinero, hacia tu amor por este mundo. Presta atención a tu indiferencia espiritual. Presta atención a tu amargura. Si pecaron contra ti, claro, lo entiendo. Lo entiendo, es difícil. Pero tú también pecaste contra Dios y Él te perdonó. Y aún peor. 8. Guárdate por tu amor a la aprobación de los hombres. Guárdate por la aprobación de los hombres. Y aquí estamos hablando en cierto sentido de hipocresía. En Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Verdad? Guárdate por tu amor a la alabanza de los hombres, de que te aplaudan. Cuando veas esto activo en tu corazón, tienes que matarlo inmediatamente porque te llevará por un mal camino. Guárdate del amor, de la aprobación de los hombres. 9. Guárdate del error teológico. Guárdate del error doctrinal. Yo pregunto, ¿es importante la verdad o no? La verdad es importante. ¿Qué es lo que santifica al pueblo de Dios? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por eso es que cuando se enseña el error, cuando se oculta la verdad, cuando las escrituras no se exponen, el pecado es inevitable. Porque las personas viven según las convicciones que están en su corazón. Y si su sistema de creencias está retorcido, sus vidas también serán retorcidas. Si sucede conociendo la verdad con Jonás, ¿cuánto más si hay error? Es por eso que el estudio de la palabra es tan importante y es por eso que yo lo enfatizo tanto aquí en la vid. Es por eso que que viene la escuela dominical también, porque es para tu beneficio. Para mí, es más trabajo, pero no me importa, porque es para tu beneficio. ¿Verdad? En 2 de Pedro 3:16 dice Pedro, asimismo en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras. ¿Para qué? Para su propia perdición. Ahora oye, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hacia la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La verdad importa. La verdad importa y no es relativa. ¿Quieres saber por qué predicamos la palabra de Dios en la vid? Para ayudarte a conocer la verdad.
para que te santifique. Y número 10, guárdate de la indiferencia por Cristo. Guárdate de la indiferencia hacia Cristo. Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Y en 1 Corintios 16:22 dice, si alguien no ama al Señor, sea anatema. ¿Verdad? Muchos comienzan bien, muchos comienzan con fuego para Cristo, pero luego se va apagando poco a poco. Dejamos de impresionarnos por lo que el Señor hizo por nosotros. Así que vemos en Jonás entonces que el conocimiento teológico por sí solo no es suficiente para evitar que un hombre caiga en pecado. Jonás tenía un conocimiento correcto, pero falló miserablemente. Y para terminar, ya vamos a terminar, no se preocupen. Si eso no es suficiente, si no es suficiente tener ese conocimiento correcto, tú dirás, ¿qué esperanza hay para mí? Pero nuestro Señor Jesús nos ha dado la manera de cómo guardarnos de estas cosas. Nuestro Señor nos ha dado la manera de cómo guardarnos de estas cosas. Y es tan simple, y todos lo sabemos, pero no lo usamos. No lo usamos. No lo usamos. Vayamos a Mateo 6. ¿Quién no conoce el Padre Nuestro? Pero pocos la usan como patrón de oración. Solamente nos enfocamos en pedir, y pedir. En las cosas terrenales, ya sean enfermedades o ya sean otros tipos de problemas. Y dejamos de un lado casi todo el Padre Nuestro. Versículo 9 dice, ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿Verdad? Todo esto quiere decir, Padre, me someto a ti, te alabo, que venga tu reino, que venga el Señor Jesucristo, me inclino ante tu voluntad. Luego dice, versículo 11, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y eso es muy importante, de cada día, diario. Y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Verdad? Y luego, versículo 13. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. ¿Cuántos oran para que Dios los guarde de las tentaciones? Muy poco yo oigo a cristianos orando que Dios los libre de las tentaciones. Dios, tengo este corazón que es propenso a todos estos pecados. Estoy en conflicto con las personas que están cerca de mí. Estoy enojado y estoy amargado contra de ellos. Ayúdame, Señor. Veo lo que está sucediendo dentro de mi corazón. Y sé que es pecado, Padre. Sé que es rebelión contra ti. Y Señor, vengo a ti en nombre de Cristo orando para que me libres de esta tentación y de este pecado. Dios, sácame de esto, guárdame de este tipo de maldad. Guárdame de la tentación sexual, guárdame del conflicto matrimonial. Sé que soy propenso al orgullo, sé que soy un hombre orgulloso. Sé que soy propenso a la ira, me encanta el dinero, me encantan las cosas materiales. Ni siquiera sé dónde está mi Biblia. Y mucho menos cuando la abrí por última vez, Padre. Perdóname y guárdame de la tentación. Pero muchos no lo hacen. Oh Padre, he sido indiferente de manera espiritual. No me atraen las cosas espirituales.
Solamente me atrae este mundo. Estoy amargado por el pasado. Amo la alabanza de los hombres más de lo que amo la aprobación de Dios, Señor. He sido descuidado. He seguido a los maestros falsos. He perdido mi amor por Cristo. Y estoy aquí, Señor, para que me liberes de este lío de mi propio corazón. Y no me lleves a la tentación, sino que me liberes del mal. Eso es luchar contra el pecado. ¿Cuántas veces oras así? En tu aposento en privado. Y debemos hacerlo porque tú no tienes la fuerza ni la capacidad para enfrentar la tentación. No la tienes. No es que solamente me esfuerzo un poco más, no. Es que no puedes. Es confesión diaria de pecado, arrepentimiento diario. Y no simplemente de los actos externos pecaminosos, sino también de las pasiones pecaminosas de las cuales hemos hablado, como la ira y el orgullo. Tenemos que arrepentirnos de esas pasiones pecaminosas y pedir limpieza y confiar por fe de que Dios te ayudará a limpiarte. Así que te animo a que ores de esa manera, para que te limpies de la tentación y de los pecados y vivas de una vida, para que vivas tu vida digna del Evangelio. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que nos enseña tanto, Padre. Nos da lecciones de vida, nos da lecciones, oh Señor. Y te pedimos porque hemos sido indiferentes a tu palabra, no la hemos obedecido. No la tomamos como nuestra única regla de fe y de práctica. Ponemos nuestras opiniones y nuestros sentimientos por encima de tu palabra. Queremos hacer nuestra voluntad y no la tuya. Queremos hacer lo que nuestros deseos pecaminosos nos dicen. Queremos seguir los patrones de nuestro pecado, Señor. Oh Padre, límpianos a cada uno de nosotros. Líbranos de la tentación, líbranos del mal, líbranos del maligno. Ayúdanos a que cada día sea un día de purificación y de limpieza. Yo te ruego y te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Y si hay alguno que aquí no te conoce, Padre, que sí lo hay, oh Señor, yo te pido y te ruego que abra su corazón y su mente para el Evangelio. Que lo hagas nacer de nuevo y que entienda las verdades espirituales, que entienda el Evangelio, para que tenga fe y arrepentimiento para vida. Así que con nosotros, Padre, el resto de este día. Gracias por este hermoso domingo que nos has regalado. Que podamos seguir con un espíritu de adoración el resto de este día, porque es el día del Señor. Gracias por cada una de tus bondades y oramos en el nombre de Jesús. Amén.